¿Cómo andan, queridos filósofos amantes de la sabiduría, de la filosofía, de la vida, del saber y el buen vivir? Estamos entonces en la segunda parte del video de Heráclito de Éfeso. Tenemos que pensar junto con Heráclito qué es la realidad, el problema de lo uno y de lo múltiple. La propuesta es seguir entonces sus fragmentos según el orden que nos va proponiendo Kirk, Raven y Schofield, a fin de poder entender ciertamente la lógica que está detrás del pensamiento heraclitio o heraclitiano, como se le suele decir. Nuevamente me voy a achicar, me voy a poner a un costado para poder ir marcando en el texto lo realmente importante. En este pensamiento de Heráclito vamos a marcar algunas ideas básicas y vamos a ver cómo esas ideas en el fondo fueron sustraídas o fueron concluidas a partir de ciertos fragmentos de Heráclito. Primera idea básica: la coherencia subyacente a las cosas está expresada en el logos. El logos es la fórmula o elemento de ordenación de todas ellas. El logos es el principio de todo lo real. El logos es proporción, hay que entenderlo como medida, hay que entenderlo como regla. Cuando se da este devenir en el mundo, este devenir no es azaroso, no es desproporcionado, sino que cumple una proporción. Va a decir Heráclito, hablando más tarde, ya en uno de los últimos puntos, que el universo está conformado por tres grandes elementos como prioritarios, que es el fuego, que tiene la preeminencia, la tierra y el agua. Entonces, cuando el agua se convierte en tierra, de alguna parte proporcional de la tierra se convierte en agua, pero no es algo, es equivalente esa proporción en la que se van convirtiendo las cosas. Por eso les decía en el primer video que piensen de forma análoga, que nos puede ayudar a pensar el pensamiento de Heráclito, a la realidad como una gran red donde si yo tiro de un punto, todos los otros puntos se terminan moviendo en distintas tensiones y con distintos movimientos, pero todo se encuentra en movimiento y se hace de forma proporcional. Entonces el logos, la razón, la regla, la proporción es en el fondo el elemento ordenador de lo múltiple en esta única realidad. Algunos fragmentos de Heráclito. Siempre se quedan los hombres sin comprender que el logos es así como yo lo describo, y todas las cosas acontecen según este logos, esta proporción. ¿Algún comentario básico? Según Heráclito, este logos, lo subyacente al acontecer de todas las cosas, del devenir del mundo, es difícil de ser comprendido por los seres humanos, porque no está ahí a la vista. Y en esto hay que, vuelvo a insistir, que los sentidos nos aportan una gran cantidad de información, pero una cantidad de información válida, a diferencia de Parménides, pero que necesita ser racionalizada, necesita ser interpretada, y detrás de esa interpretación podemos encontrar la proporción en que se dan los cambios en el universo. Según Kirk, Raven y Schofield, el logos heraclitio o heraclitiano tiene que ver más con la idea de medida, proporción y cálculo, a la forma en que les dice el ejemplo de la tierra y el agua. En alguna medida, como veremos más adelante, Heráclito consideraba que el devenir de lo real era un devenir medido, es lo que le vengo diciendo, proporcionado según razón, es decir, no es un devenir azaroso, hay una suerte de lógica andando en el devenir de toda la realidad. Ya vamos a ver qué interesante este pensar más adelante cuando nos sumerjamos en un ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio climático. Pero lo vamos a dejar para un poco más adelante cuando hablemos de la interconexión de todos los continuos de opuestos. Todo está unido en un complejo coherente. La realidad, dice Kirk, Raven y Schofield, para Heráclito era un complejo coherente, una gran red interdependiente, una red interconexa. Hablo de interconexa cuando en realidad la palabra es conexo, pero me parece que nos puede ayudar más a esto de estar
nuestro lenguaje que estamos interconectados, en un complejo interconectado, un complejo conexo o en otros términos un sistema. De esta interdependencia participa el ser humano como parte de lo real y veremos al final que Heráclito es uno de los pocos pensadores, y si no uno de los primeros pensadores, si no el primero de los pensadores, en pensar una relación entre el mundo físico y lo moral. Lo que después en el cristianismo uno da como la idea de la ley natural. El ordenamiento del mundo es así y por lo tanto el ser humano debe comportarse de alguna manera. Como el mundo es así para Heráclito, interdependiente, proporcional, la ética va a tener que ver con una ética de la proporción, una ética de la responsabilidad y una ética de la moderación. La comprensión de dicha interdependencia, logos, medidas, proporción o como se lo quiera llamar, es necesario para el buen vivir. Lo vamos a ver al final. Heráclito realmente entiende la filosofía como una filosofía de vida y en este sentido busca la filosofía o conocer la realidad para vivir bien, vivir conforme a la realidad. Otro fragmento dentro de esta idea del logos como proporción, decimos lo siguiente, dice Heráclito: es necesario seguir lo común, pero que, aunque el logos es común, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia particular. ¿No? Volvemos a insistir en lo mismo. Para Heráclito, el logos es lo común a todas las cosas. Lo común significa lo accesible a todo ser humano, sin necesidad de una inteligencia particular. El logos no es algo para unos ciertos iluminados, sino que cualquier ser humano puede comprenderlo. La filosofía no es para unos pocos, sino que es para toda la humanidad. Todos los seres humanos pueden ser filósofos si se dedican a eso. Ven en la referencia a la inteligencia, Kirk, Raven y Schofield, una inteligencia meramente racional, ¿no? Entonces, frente a la inteligencia meramente racional, nunca vamos a poder conocer la verdad y en este punto podríamos contraponer a Heráclito de Parménides. Son anacrónicos, pero en algún punto porque no se buscaban temporalmente competir uno con el otro, pero uno podría decir que Heráclito no sienta su filosofía en una inteligencia meramente racional. Lo común es lo que está ahí delante del ser humano, que es percibido por los sentidos. Heráclito, como dijimos, no desecha los sentidos como forma de acceso al conocimiento, siempre y cuando el ser humano los interprete. Si uno se pone a pensar, la palabra sentido es muy importante en el pensamiento para entender a Heráclito, porque sentido se puede decir dos grandes cuestiones. Dame el sentido de algo o explícame el sentido de la frase que estás diciendo, o puede hablar de sentido como sensación. Entonces la palabra sentido aglutina en sí mismo esta interconexión, esta interrelación, esta reciprocidad entre sensaciones y razón. Es una razón sentida, si podríamos decir, y es una sensación racional. Una razón sentida o sensaciones racionalizadas, razonadas, interpretadas. Tras haber oído el logos, dice el fragmento 50, y no a mí, es sabio convenir en que todas las cosas son una. Por lo tanto, sigue enfatizando que el problema de lo uno y lo múltiple se resuelve de alguna manera en el logos, en esta proporción del devenir, en esta interconexión de todas las cosas. El logos es lo común a todas las cosas, son una a pesar de la multiplicidad. El logos es el arjé, el principio de lo real que resuelve el problema de lo uno y lo múltiple. Segunda cuestión, entonces, primera cuestión, el logos es lo común a todas las cosas, es proporción, es cálculo, es medida en este devenir de todo lo real. Es algo que es accesible a todos si se ponen a interpretar mejor lo que los sentidos le brindan, y nunca vamos a poder llegarlo simplemente por la mera razón, porque no existe eso.
Segunda idea de Heráclito, ejemplos diversos de la unidad esencial de los opuestos. A partir de este punto, o en este punto mejor dicho, se ofrecen 4 fragmentos que nos van a decir cómo esta realidad en el fondo es una realidad donde hay distintos opuestos. Entonces uno con los sentidos que percibe que el día es de día y es de noche. Entonces el día va dando lugar a la noche y la noche va dando lugar al día. Que las temperaturas altas y las bajas se van dando lugar mutuamente entre sí. Vemos a la realidad como un conjunto de opuestos. Vemos lo alto como opuesto a lo bajo, lo largo como opuesto a lo corto, la vida como opuesta a la muerte, la luz como opuesta a las tinieblas. En esa realidad, que es la que vemos, donde vemos opuestos, esos opuestos se pueden dar de distintas maneras. Están conectados o interconectados, son interdependientes de distintas formas. De alguna manera, la continuidad entre esos opuestos, a Heráclito le decía algo, que la noche pase al día y el día pase a la noche constantemente, no deja, por así decirlo, de ser un día. El día 1, por ejemplo, del calendario del mes de abril, en ese día se da lugar la noche y el día. En el día 2 se da lugar la noche y el día. En el día 3 se da lugar la noche y el día, y de forma proporcional. Lo que se le va agregando a la noche es lo que se le va sacando al día, hasta que en algún punto lo que se le va agregando al día es lo que se le va sacando a la noche, según lo que uno va percibiendo de la realidad. Las estaciones son continuas y demás. Hay algo que decía Heráclito entonces que tiene que estar detrás de los opuestos, de lo que uno ve como opuesto. Entonces, la realidad es una realidad en continuo movimiento, pero un movimiento, vuelvo a insistir, que es proporcional, es reglado, y lo que él decía bajo la palabra logos. Es un devenir reglado por el logos. Los opuestos son conexos y coexistentes. Es decir, la noche y el día, si bien a nosotros se nos parece como dos cosas distintas superficialmente, esencialmente en lo más íntimo, en lo más profundo, por así decirlo, son lo mismo. Entonces, la realidad es una y que se nos manifiesta como múltiple, pero en realidad es una. La noche y el día son una sola cosa, si queremos llamarlo así, que se va manifestando de distintas maneras como opuesto. A ver, cuando Heráclito dice que son lo mismo, no dice que son idénticos, dice que son lo mismo en esencia, en lo que son. Los opuestos no están divididos de forma absoluta, hay algo común entre los opuestos y él sigue insistiendo con eso común entre los opuestos es el logos, esa proporción. Ninguno de los opuestos termina venciendo al otro de los opuestos. Nunca va a ser de noche absoluta, nunca va a ser de día absolutamente. Entonces, algunas frases: el mar es el agua más pura y más corrupta, es potable y saludable para los peces, es su ámbito vital, podríamos decirlo, pero para los hombres, en cambio, es impotable. No le permite ser tomada el agua de mar al ser humano, por la sal, ¿no? La misma cosa, agua de mar produce efectos opuestos. El agua de mar es lo que es una, pero produce efectos opuestos. Para algunos es un ámbito de vida y para otros es un ámbito, tomarla es igual a la muerte. Otra forma en que se nos dan los opuestos como opuestos, pero en realidad son una misma realidad, por ejemplo, es la frase: el camino arriba y abajo es uno y el mismo. Entonces, el camino es el camino. Si vos estás abajo del camino y le haces referencia a alguien que quiere subir, vas a decir: arriba del camino, al final del camino, está tal cosa. Cuando te parás desde el final para el principio, de arriba para bajarlo el camino, uno le va a decir abajo del camino, pero el camino sigue siendo el mismo. Uno no se referencia a la misma realidad
en sus aspectos distintos, pero la realidad sigue siendo la misma. ¿Qué es el arriba y qué es el abajo de un camino? El camino es lo que es el camino. Estos opuestos que se ven a la luz de nuestros sentidos también muchas veces se entienden por oposición. ¿Qué es la enfermedad? Y la ausencia de salud. ¿Y qué es la salud? Y la ausencia de enfermedad. ¿Se entiende? Digo, ¿qué es el hambre? Y es la falta de hartura de comida. ¿Y qué es la hartura de comida? Bueno, es la ausencia de hambre, porque está satisfecho. La salud no se puede entender sin la enfermedad, ni la enfermedad sin la salud. No se entienden independientemente, es decir, sin dependencia, sino interdependientemente. La realidad se entiende interdependientemente. Todo de alguna manera está conectado. El logos es proporcional a toda la realidad. Todos los continuos de opuestos están conectados en mayor o en menor medida, en mayor o menor nivel. Lo mismo en la vida y la muerte, velar y dormir, juventud y vejez. Aquellas cosas se cambian en estas y estas en aquellas. ¿Algún comentario? Algunos opuestos están enlazados de modo esencial porque suceden mutuamente sin más, ¿no? Entonces esto de la vida y la muerte y demás, lo que habíamos hablado de la noche y el día, no vale la pena repetirlo. Una tercera idea, hasta el momento tenemos el logos, es la proporción, la realidad se nos muestra como opuestos, pero debajo de los opuestos el logos sigue siendo el principio de la realidad. Tercera idea, cada par de opuestos forma una unidad plural. Como le decíamos, el camino es el camino, no importa el arriba o el abajo. Los efectos que tenga el mar en los distintos seres vivientes en realidad sigue siendo la misma agua. El día sigue siendo el mismo día por más que aparezca como noche o como de día. Y así sucesivamente. Los pares diferentes también resultan interdependientes o interconexos. Es esta idea de que los distintos pares de opuestos en realidad también por debajo están conectados, lo que hoy llamaríamos paradigma de la interdependencia. Las cosas en conjunto son todo y no todo, idéntico y no idéntico, armónico y no armónico, lo uno nace del todo y del uno nacen todas las cosas, decía el fragmento 10 de Heráclito. En este punto Heráclito lanza una premisa inquietante, ¿no? Lo uno nace del todo y del uno nacen todas las cosas. En otras palabras, en este problema de lo uno y lo múltiple, si lo uno y lo múltiple son como los dos grandes opuestos de la realidad, no dejan de ser lo mismo en esencia. Lo uno dice de lo múltiple su interdependencia, de una unidad plural, de su interconexión, y lo múltiple dice de lo uno sus formas de desvelarse, ¿no? Lo uno se manifiesta de formas distintas, pero esas manifestaciones distintas nos muestran, al estar enraizado en lo uno, que son interdependientes y nos vuelve a llevar a lo uno. La realidad es uniplural, si uno la quiere llamar de una forma. Su modo de ser traído ahí delante nuestro son sus modos de estar siendo lo plural. Los sentidos nos muestra una realidad plural, pero en realidad es una realidad una e interdependiente. Kirk, Raven y Scofield nos dirán, la pluralidad total de las cosas forma un complejo singular, coherente y determinable al que Heráclito llamó unidad. Esta interconexión de todas las cosas, este complejo coherente que conforman esta unidad del universo. El universo es uno porque es interdependiente en todo lo que existe. El logos es el constitutivo de los opuestos y que a su vez lo que garantiza que ese devenir sea proporcional al reglado racional, lo que venimos diciendo. Puede adquirir un rasgo divino en Heráclito, el logos, porque no termina de ser claro justamente por su lenguaje Heráclito en lo que es el logos, si es divino, si es una materia, si es fuego, si es guerra, si es tensión. Uno tiene que entender el logos en este sentido como proporción.
Puede ser que le haya dado un rasgo divino, pero no un rasgo divino antropomórfico, es decir, no a la manera de un dios con figura humana, sino lo más parecido a Zeus o lo más parecido a los dioses que están más allá, que están en lo trascendente, y su trascendencia de alguna manera es tan trascendente que uno no lo puede personificar. Cuarta cuestión, y con esto terminamos esta parte y arrancamos otro video para seguir. La unidad de las cosas subyace a la superficie, depende de una equilibrada reacción entre opuestos. ¿No? Vuelvo a insistir en la idea de que el logos es una tensión entre todas las cosas. Los opuestos nunca se dan de forma victoriosa de parte de uno. De alguna forma hay como imparcialidad, ya va a volver esa idea a aparecer. Heráclito va a decir, una armonía invisible es más intensa que otra visible, por más que algunas cosas en la realidad nos parezcan que no están conectadas, incluso si nos parecen, la interconexión que está por debajo es mucho más profunda. La armonía de lo real es invisible, más intensa que cualquier armonía visible. La interdependencia, interconexión entre los continuos de opuestos es más intensa que cualquier cosa que se pueda percibir por los sentidos. La auténtica naturaleza de las cosas suele estar oculta, nos dice Heráclito. La naturaleza, la esencia, la verdadera constitución de todas las cosas está oculta a los sentidos. No comprenden cómo esto, los seres humanos que no perciben el logos, no comprenden cómo puede concordar consigo mismo. Hay una armonía tensa hacia atrás como el arco en la lira. No comprenden cómo esta, dada su variedad, puede concordar consigo mismo, literalmente como esto, estado separado, puede reunirse consigo mismo. Lo que nos está queriendo decir es que la realidad entre los opuestos están tensionados. Vuelve otra vez a esta idea. Aquí hay una tensión que une. De la misma forma que uno tiene un arco y cuando tira de la línea para atrás, tira tensa el arco, automáticamente el arco se inclina, los opuestos del arco se inclinan, pero no se rompen ni gana ninguno. Hay una tensión entre el arco y entre la línea que tira, como entre los dos opuestos también del arco. Y cuando uno suelta y puso la flecha y suelta, la flecha sale y la línea vuelve otra vez el hilo a su lugar. Hay tensiones en toda la realidad y esa tensión es proporcional. La flecha va a salir disparada según la tensión que tenía la línea del arco. Todo par de opuestos puede ser considerados como opuestos y como una unidad. La realidad es una y es una gran interconexión entre sí. O se nos da como una gran interconexión entre sí. Hay una tensión entre opuestos, esa tensión es la que garantiza la coherencia, garantiza el continuo, garantiza el continuo entre lo real, en el fondo que la realidad es una. Podríamos suponer, dicen los autores, que si el uno de los elementos de los opuestos rompiera la tensión con el otro, es decir, por ejemplo, que el día le ganara eternamente a la muerte y la muerte le ganara eternamente al día, la realidad dejaría de ser una y dejaría de ser coherente. Interesante para pensar también que la tensión entre los opuestos y entre los continuos entre sí, si se rompiera, el mundo dejaría de ser uno y a la misma vez coherente. ¿Por qué? Porque esto nos muestra que en Heráclito la unidad y la verdad van de la mano. Esta interconexión, esta proporción que el logos genera entre todas las cosas, por más que vayan cambiando, van de la mano. Si uno de los opuestos en alguna tensión gana, se rompe la línea, por así decirlo, entonces se rompe la coherencia, no hay verdad. La verdad es fruto de esta interdependencia.
El logos es principio de unidad y de intelección del mundo. Sin esta proporción el mundo no se entendería. Si el mundo se puede inteligir, se puede pensar, es porque hay una tensión entre todas las cosas que le da una suerte de coherencia, una suerte de proporcionalidad. La realidad una se puede pensar porque es interconexa. La verdad está en pensar la interconexión, en pensar lo uno. Y de ahí que en la filosofía contemporánea lo importante va a ser la hermenéutica. La verdad de los textos o la verdad se va a poder conocer a partir de la interconexión, interpretaciones distintas acerca de lo mismo puestas en tensión. La verdad está en la interconexión de la realidad. La verdad está en pensar la realidad como realidad y no en sus partes. Las ciencias no llegan nunca a la verdad porque piensan en una parte, cortan la realidad. La verdad está en pensar la realidad entera. Y en este sentido, solo el filósofo, el que piensa la realidad en tan total, la realidad toda, es el único que la puede conocer y oír la verdad que la realidad le desvela. La pluralidad se da en la unidad y la unidad se da en la pluralidad. Frase que solo se entiende si se toma como objeto el pensar a la realidad como tal. Interesante la reflexión de Heráclito en torno a la verdad, la reflexión en torno a la unidad, a partir de esta proporción que se da entre todas las cosas que nos muestran una unidad plural pero interconectada que nos devuelve a la unidad. Paremos acá entonces esta parte del video para después seguir con los últimos aspectos en torno al pensamiento de Heráclito. Nos vemos entonces en un próximo capítulo.